Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Vamos a ti la mano. Gloria a Dios, los que esperan en Jehová. ¿Cuánto lo esperan? Bendito sea su nombre. Re menor. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Nueva fuerza tendrá, los que esperan en Jehová. Nueva fuerza tendrán, los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Nueva fuerza tendrán, los que esperan en Jehová. Nueva fuerza tendrán. Viene Jesús, que glorioso es saber que de esta tierra nos vamos al hogar. Viene Jesús, que glorioso es saber que de esta tierra nos vamos al hogar. Pronto veremos a nuestro Rey venir, con Él en gloria. Pronto veremos a nuestro Rey venir, con Él en gloria nos vamos a gozar. Y yo le espero con amor, en obediencia y oración. O si Él viene, o si Él viene, viene Jesús, que glorioso es saber que de esta tierra nos vamos a. Viene Jesús, que glorioso es saber que de esta tierra nos vamos al hogar. Pronto veremos a nuestro Rey venir, con Él en gloria nos vamos a gozar. Pronto veremos a nuestro Rey venir, con Él en gloria nos vamos a gozar. Y yo le espero con amor, en obediencia y oración. O si Él viene, yo sé que Él viene a levantar a su congregación. O si Él viene, yo sé que Él viene a levantar a su congregación. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo.
No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. Yo canto con gozo. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. Un corazón que alaba a Dios. Gloria a Dios. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico por aquí, desde aquí del Tabernáculo Ebenecer, desde Barquisimeto, Venezuela, para cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos que de tarde a tarde están en sintonía, gócense con la palabra porque sale y fluye directamente para su vida, para que usted pueda llegar entonces al conocimiento pleno y absoluto de la palabra eterna del Señor, que es el Evangelio, la buena nueva de salvación. Ese Dios grande y misericordioso que vino aquí a la tierra, dejando su trono allá en el cielo, dejando su capa de rey, y vino aquí a encarnarse, a hacerse hombre como usted y como yo, para traer esa bondad infinita, el cual era darle salvación al hombre, porque el hombre estaba sumergido plena y absolutamente en el pecado, que no había esperanza para el hombre, pero la esperanza llegó a través de un ser digno, un ser que no conoció el pecado, pero vino en semejanza de pecado porque se vistió de carne como usted y como yo, como un hombre, para venir a dar su vida por usted y por mí aquí en la tierra. Por eso, amados hermanos, Él fue el gran profeta que estuvo aquí en la tierra, ese Dios hecho carne que la gente allá en la antigüedad esperaba, ese gran profeta, ese Mesías que había de venir, que iba a restablecer, que iba a redimir el pueblo de Israel. Pero ellos no le conocieron cuando llegó aquí a la tierra, porque los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice la Biblia, mas los que le recibieron le dio potestad de ser llamado Hijo de Dios a los que creen en su nombre. Así que Dios en su misericordia bajó aquí a la tierra, se hizo carne y se compadeció de cada uno de los que estaban en ese día, en problemas, en dificultades, luchas que tenían, pero Él vino a resolver, Él vino a solventar cada uno de los problemas que cada una de las vidas cuando se toparon con Él les buscó la solución. Vemos un relato allá cuando una viuda, dice la Biblia habla de la viuda de Naín. Era una ciudad que el cual él iba con sus discípulos allá a esa ciudad, y entrando allá a la puerta iba saliendo entonces un féretro con un difunto allí, un muchacho muerto, y la madre era viuda de paso, y allí él vio aquel acontecimiento, vio aquel dolor en aquella madre, y la gente, la multitud cargando el féretro del muchacho que había muerto. Y dice la Biblia que el Señor Jesús le dice a aquella viuda, se compadeció de ella y le dijo: mujer, no llores más. Así que cuando él se dirigió entonces al féretro, dice que lo tocó, y allí le dijo a aquel muchacho: levántate. Y allí inmediatamente aquel muchacho se incorporó. Dice la Biblia que empezó a hablar de una vez, vivo, completamente. La gente se espantaron, muchos quizás salieron corriendo, y dice que los otros glorificaban a Dios, pero él llegó, tomó al muchacho y se lo entregó a su madre, vivo allí, de una vez nuevamente en pies, resucitándolo entre los muertos, compadeciéndose de aquella mujer, de aquella viuda que estaba sufriendo por su único hijo que había muerto, que le quedaba, porque ya su esposo había perecido, ya había partido, y era viuda, y de paso el hijo se había muerto. Pero vemos la compasión de Dios para con los seres humanos.
allí tuvo compasión de aquella mujer. Y entonces la gente, cuando vieron ese fenómeno allí que ocurrió, que el Señor levantó entre los muertos aquel muchacho, dice la Biblia entonces que unos corrieron quizás despavoridos, asustados, pero otros glorificaban al Señor diciendo, nos ha visitado en este día un profeta de Dios. Así que allí muchos reconocieron, pero otros se asustaron y temieron. Pero Dios en su gracia, nuevamente en este tiempo que estamos viviendo, Dios ha descendido nuevamente a través de la forma del Espíritu Santo y está obrando hoy en día en hombres y mujeres que le han creído su palabra y está obrando esas singulares maravillas como Él obró allá en el principio. Porque Él dijo, yo me voy, y es necesario que me vaya, porque si no me voy no viene el Espíritu de verdad, el Espíritu que los guiará a toda verdad. Entonces, cuando vino ese Espíritu, fue el mismo Dios en espíritu y tomando posesión de casas, tabernáculos, hombres y mujeres que le creyeron a Él y ahora está obrando esas singulares maravillas, porque Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también haréis y mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Así que Dios nuevamente entonces nos ha visitado nuevamente aquí en la tierra, pero mucha gente, así como no le conocieron allá cuando Él llegó en carne, hoy nuevamente muchos no conocen la manifestación del Hijo de Dios hoy aquí sobre la tierra, que está a nivel mundial, en una iglesia universal, pero obrando esas maravillas como Dios las obró en el principio. Así que Dios está buscando hombres y mujeres que le crean para Él poder manifestarse a través de ellos y vean que Dios está aquí nuevamente obrando singulares maravillas. Pero vamos entonces en esta tarde, que por la gracia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo nos ha dado la oportunidad nuevamente de estar aquí delante de ustedes, amados amigos y hermanos, que de tarde en tarde entonces están ustedes atentos a la voz de Dios. Acuérdense que el hombre lo puede ver usted a través de las cámaras, hablar, pero la que sale es la boca de Dios que habla, porque no solamente de pan vive el hombre, dice la Biblia, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Dios Todopoderoso, como la gran águila, Él alimenta sus polluelos, sus aguiluchos a través de su boca, por su boca, porque es un animal normal, que es un águila, alimenta sus aguiluchos con mata y lleva carne fresca a su aguiluchito. Pero aquí Dios, hablando espiritualmente, Él habla a través de su palabra, que es la simiente, palabra que suelta y sale alrededor del mundo, para que el hombre y la mujer de Dios reciban y sean entonces beneficiarios y coman y sean entonces ese hombre espiritual pueda crecer y madurar a través de la palabra. Así que en esta tarde, amados hermanos y amigos que están en sintonía, te quiero invitar entonces para que tomemos entonces una porción de la Escritura y veamos entonces un tema el tema que ha sido continuamente, hemos hablado, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos, ese misterio que Dios tenía oculto desde antes de la fundación del mundo, pero hoy en su gracia lo ha dado a conocer y revelarlo a sus hijos para que no estén engañados en el mundo. En tanta confusión que hay en el mundo hoy en día, reina Satanás, porque Satanás que es el príncipe de este siglo, pero vemos que Dios no va a dejar a sus hijos en confusión, sino que le va a dar la porción necesaria, la palabra abierta, así para que la conozca, y esas cosas secretas que dicen allí en la Biblia que estaban ocultas desde la fundación del mundo, Dios la va a dar a conocer a aquellos que estén interesados y que estén preparados para recibirla, porque es otra cosa. Usted puede estar interesado, pero no preparado para recibirla. Y de repente sí, estoy interesado, pero se descuidó, entonces le pasó por alto. Y Dios quiere que entonces que estemos atentos a la voz para recibir lo que Dios quiera que recibamos de Él. Así que, amados hermanos, les invito entonces a tomar una porción de la Escritura en Lucas capítulo 8, del versículo 4, leemos allí para unas cortas versículos, leemos del 8 hasta el 15, para que veamos allí unas cosas secretas que Dios
ha predestinado para dárselo a aquellos hombres y mujeres que desde antes de la fundación del mundo estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que vamos a hablar entonces esta tarde sobre el sembrador. El sembrador. Sabemos que la siembra, Dios habló de muchas maneras sencillas a la gente. Y él habló del sembrador, que es un agricultor. Un agricultor cuando va a sembrar la tierra, la prepara, la abona, la limpia bien y luego entonces riega entonces el grano que va a sembrar. Para antes lo agarraban por puñadas y lo lanzaban así a la tierra y unos caían por allá, otros caían por allá, y, o sea, en diferentes lugares. Y eso es lo que vamos a hablar en esta tarde entonces, de lo que es el sembrador, la parábola del sembrador. Y leemos entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Dije Lucas capítulo 8, desde el versículo 4 hasta el 15. Leemos y dice así. Y como se juntó una grande compañía y los que estaban en cada ciudad vinieron a él, dijo por una parábola: uno que sembraba salió a sembrar su simiente, y sembrando una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Y otra parte cayó sobre las piedras, nacida se secó, porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre las espinas, y naciendo las espinas juntamente la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y cuando fue nacida, llevó frutos 100 por 1. Diciendo estas cosas, clamaba: el que tiene oído para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué era esta parábola? Y él dijo: a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es pues esta parábola: la simiente es la palabra de Dios, y los de junto al camino, estos son los que oyen, y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón, para que no crean y se salven. Y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, mas estos no tienen raíces, que a tiempo creen y en el tiempo de la tentación se apartan. Y las que cayó entre las espinas, estas son los que oyeron, mas yéndose son ahogados de los cuidados y de la riqueza y de los pasatiempos de la vida, y no llevan fruto. Mas la que es buena tierra, mas la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. Aleluya. Hasta allí leemos entonces las Escrituras y oremos entonces al Señor. Bendito Dios y santo sea tu santo nombre, Señor. Glorioso eres y maravilloso, Padre mío. Te damos gracias, Señor, primeramente, Señor, por la oportunidad, Señor, nuevamente que nos das, que nos has concedido en esta preciosa tarde, Señor, de llevar tu palabra, Padre Santo, alrededor del mundo, Padre mío, sabiendo, Señor, que allí está, Señor, la simiente, Señor, predestinada, que desde antes de la fundación del mundo ya tú la escogiste, Señor, y la apartaste, Señor, que solamente falta, Señor, que le caiga, Señor, la lluvia, el agua de la palabra, y le salga el sol de justicia para que salten a vida eterna, Padre Santo. Por eso, la importancia, Señor, suya, Señor, de llevar estos mensajes, Señor, a través de estas redes de internet, Señor, alrededor del mundo, Señor, para que el hombre y la mujer de Dios puedan ver, Señor, y oír tu voz, Padre eterno, sabiendo, Señor, que usted como el buen pastor, Padre Santo, suelta la palabra, el cual es la simiente, Señor, palabra, y aquel hombre, aquella mujer, como trigo, como simiente de Dios, despertará a esta gran verdad, y oirá tu voz, Señor, y te seguirán, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, porque usted, Señor,
es el que sabe hacer todas las cosas, el querer como el hacer por su buena voluntad para el Eterno. Te ruego, Señor, por cada una de las vidas, Señor, de amigos, hermanos que están en sintonía en esta hora, que les des revelación, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para que ellos puedan captar y oír y entender tu palabra, Señor Jesús, para que puedan entonces recibir así con placer, con beneficio, Señor, cada uno de las cosas que tú les quieres dar a cada uno de ellos, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de ellos, en santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vemos entonces en esta parábola que hemos leído allí. Esta parábola podemos decir que sirve para que meditemos en ella y veamos qué tipo de tierra, o sea, nos preguntemos nosotros qué tipo de tierra somos, porque vemos que la parábola dice que la semilla, cuando salió el sembrador, el que tiró, regó la semilla, cayó uno junto al camino, cayó uno en pedregales, cayó uno en espinos y cayó uno en buena tierra. Ahora, la pregunta que podemos meditar en esta tarde, amados hermanos y amigos, porque es para todos, que podemos decir qué tipo de tierra es usted o qué tipo de tierra soy yo. Eso está en cada uno de nosotros, porque nadie conoce las cosas del hombre sino el espíritu que está en el hombre, así como nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios, que es el que conoce todas las cosas. Por eso que usted y yo esta tarde podemos meditar en esta parábola y hacernos un examen exhaustivo de nosotros mismos para que veamos qué tipo de tierra somos. Sabemos que todo creyente está llamado a examinarse a sí mismo si está en fe, porque eso es lo que dice 2 Corintios 13:5. Examinaos si está en fe, probad a vosotros mismos, porque probándonos es que podemos ver en qué posición estamos, si estamos bien o estamos mal. Por eso es examinaos si estáis en fe. Eso dice 2 Corintios 13:5. Por eso el mismo Señor Jesús mostró que la semilla, el cual es su palabra, la simiente predestinada, o sea que es una semilla que salió, pero la puso en una parte natural, como un sembrador, que salió a sembrar literal una semilla, y la semilla cayó en varios lugares. Él la explicó de esa manera, pero él detalladamente se lo dijo a los discípulos, que cayó en 4 lugares diferentes y qué resultado tuvo cada uno de ellos. Eso es lo que el Señor allí les puso a cuenta a cada uno de los discípulos, porque ellos estaban incógnitas, yo no sabían qué significaba eso, pero él les dijo, esto cayó en 4 lugares diferentes, es lo que dijo el Señor. Uno en camino, junto al camino, unos en pedregales, a la piedra, uno cayó en espino o cardo, y otro cayó allí en buena tierra. Eran 4 lugares. Era la palabra. La palabra, vemos que la palabra sale alrededor del mundo. Dios habla su palabra y es para cada una de las vidas que están alrededor del mundo. Diferentes personas de diferentes ideologías, diferentes tamaños, colores. No hay excepción de personas para Dios, pero Dios la suelta para todo. Así que Dios hablando y su palabra sale. Y los que respondan, entonces, eso es lo que estaban allí, que Dios quería que respondieran. Pero hay muchos que no responden, así como dijimos en el principio que a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Así que siendo su palabra entonces saliendo, que es una semilla, una simiente, palabra, para que el que la oiga responda. Isaías dijo allí claramente, vamos al libro de Isaías 55. Y Isaías 55, él dice allí que así como la lluvia desciende del cielo y la nieve y no vuelve allá arriba, sino que antes, dice la Biblia, hace la obra para la cual él envía. Dice que antes llena la tierra y da simiente al que siembra. Dice allí, capítulo 55, el versículo 10, dice Isaías allí, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra, o sea, la llena y la hace germinar y producir
y da simiente al que siembra y pan al que come. O sea, produce los frutos y da el pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Aquello para lo que la envíe. Así que Dios entonces suelta su palabra, que es la simiente predestinada, y allí entonces ella es la que va a saltar para vida eterna, es la que va a oír, va a captar y va a saltar para responder a la voz de su pastor, a la voz de la promesa que Dios quiere darle en esta tarde a conocer cosas que usted no conocía, pero vea usted entonces, examínese allí cómo está entonces, qué tipo de tierra es usted en esta parábola. Así que el Señor lo dijo claramente allí, que cayó en 4 lugares de simiente. Vemos entonces los discípulos cuando ellos le preguntaron, Señor, ¿y qué significa esta parábola? No la conocían. Ellos tenían esa incógnita, esa interrogante, ese misterio que estaba allí. El Señor estaba hablando, predicando, pero hablando en parábola, y ellos no podían entenderle. Y llegaron entonces allí a la parte secreta, en la parte de cuando estaban a solas, él entonces empezó a explicarle esos secretos que tenían allí escondidos para sus discípulos y para la gente que iban a responder en este tiempo igualmente. No sabe que la Biblia dice que el Deuteronomio 29, que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, por siempre. ¿Para qué? Para que obedezcamos a su palabra y la cumplamos. Entonces, vemos que había unos secretos allí, pero ellos, los discípulos, no sabían, querían saber y entender cuáles eran esos secretos, esas cosas que no entendían, pero Dios se las iba a explicar, porque Él no es un Dios de confusión, sino que aquel hombre, aquella mujer que esté interesado en conocer la verdad, Dios está dispuesta a revelársela. Así que vamos allí a Mateo, hablando de esta misma parábola, Mateo capítulo 13, desde el versículo 34 al 42, y veamos qué nos dice allí el Señor, explicándole a sus discípulos esta parábola, porque ellos no podían entenderla, no podían saber, era algo, ellos sabían de la agricultura, conocían, pero no podían ver, distinguir que en realidad qué significaba. Y dice Mateo capítulo 13, el versículo 34, adelante, dice, todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo, abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, Jesús vino a casa, y llegándose él a sus discípulos le dijeron, decláranos la parábola de la cizaña del campo. Y él respondiendo él les dijo, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. Entonces aquí vemos que siembra la buena palabra, la buena semilla es el Hijo del Hombre, que es el Señor Jesucristo. Y el campo es el mundo, ¿ves? El campo es todo el mundo donde la palabra sale a diestra y a siniestra a hacer la obra para la cual Dios le envía, que la oiga toda persona. Y la buena simiente son los hijos del reino, los hijos de Dios que van a responder al llamado que Dios está haciendo para este tiempo. Y la cizaña son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo. ¿Ve? El diablo también sembró, el diablo también hizo su siembra también aquí en la tierra, en el mundo, para que le sigan a él. Y hay muchos que están respondiendo entonces a la voz del diablo y no a la voz de Dios. Y la siega es el día, es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como es escogida la cizaña y quemada al fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y escogerá de su reino
todos los escándalos y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga, es lo que dice el Señor. Entonces, allí les explica entonces cada una de las cosas que significaba que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que él quiso la buena siembra y sembró el trigo, podemos decirlo así. Pero el enemigo también hizo una siembra, el cual es la cizaña, que salió del trigo, también salió la cizaña junto con el trigo, juntico los dos. Y allí entonces había semillas buenas y semillas malas, que el Hijo de Dios e hijos del diablo también aquí sobre la tierra. Pero el Señor sabe quiénes son cada uno de ellos. Nosotros no podemos juzgar esas cosas, si es hijo de Dios o hijo del diablo, no, eso le pertenece al Señor. Y en el final, es que Él va a saber y va a cosechar lo que es bueno y lo que es malo. Porque los ángeles, dice que en el mundo están todos, y su palabra sale y es predicada alrededor del mundo, y allí entonces responde el que es hijo de Dios. Ahora, la cizaña se levanta también igualmente juntamente con el trigo, pero Él dice que Él enviará al final los ángeles, que son los segadores, tipo de los trabajadores que van a agarrar la cosecha el trigo, y la cizaña la cogen en manojo y la queman para limpiar el campo otra vez. Así dice el Señor, que va a enviar los ángeles y va a recoger entonces en manojo la cizaña primero y la va a atar para quemarla, y el trigo lo va a llevar entonces al alfolí, o sea, al depósito, el cual son los hijos, que son el trigo, y la cizaña, que son los hijos del diablo, que es lo que van a llevar entonces para el horno de fuego. Allí entonces serán quemadas, el cual Dios lo hará entonces al final del tiempo del fin. Esto es lo que le explicó el Señor qué significaba esta parábola a cada uno de los discípulos, para que ellos supieran y entendieran las cosas que ellos no conocían. Y muchos de nosotros aquí estábamos en la misma posición, que no sabíamos y no entendíamos. Pero aquí está el Dios de la gloria, el Dios todopoderoso, para darte a entender y saber todos estos misterios que Él está revelando en el día de hoy. Por eso ahora vemos el Señor que se les explicó detalladamente a sus discípulos para que pudieran entender todo completamente y no tuvieran confusión, no tuvieran el enemigo fuera a metérsele y meterle otra cosa que no fuera su palabra. Así que Dios quiere entonces para usted mismo, amigo hermano, la misma cosa, explicársela bien detalladamente para que entienda y no caiga entonces en el error, que el enemigo va a meterle algo allí, cizaña o algo para que equivocado, y se vaya entonces usted a perder. Ahora vemos entonces, volvamos al capítulo 8 del libro de Lucas. Y leamos entonces el Señor explicándole allí detalladamente al versículo 11. Y vemos entonces la primera semilla donde cayó. Y dice allí en el versículo 11, el Señor explicándole: es pues esta parábola, la simiente es la palabra de Dios. Y los del junto al camino, estos son los que oyen, y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón, porque no crean y se salven. Allí entonces, esta parábola es la primera que cae, el granito que cayó allí junto al camino. Vinieron las aves de los cielos, la hollaron, la pisaron y se la comieron, y no hubo efecto, no salió esa semilla, no nació, porque las aves de los cielos se la llevaron. Entonces, Él explica ya, allí claramente en otras palabras, que el Señor se la explica detalladamente y dice que la palabra junto al camino son los incrédulos, o sea, se la tipifica como a los incrédulos, que son los que dicen que Dios no existe, que Dios no hay verdad, no existe Dios aquí en el mundo, que ellos vienen es por por el mono, que ellos vienen es por la evolución, y así sucesivamente. Los incrédulos del diablo le mete tantas confusiones para que crean la mentira al error y no crean la verdadera palabra de Dios,
no saben que Dios fue el que creó todas las cosas y nos hizo a nosotros mismos, no lo hicimos nosotros mismos, sino que Dios es el creador de todas las cosas. Pero la ciencia, lo que dice el mundo, dice no, que nosotros como seres humanos venimos por evolución y venimos entonces a través del mono. No, es una gran mentira, el cual que el diablo quiere engañar a las personas para que descrean la palabra de Dios y tengan confusión, entonces no sean salvos. Eso es lo que dice allá en el versículo 11, que no, el diablo los engaña y los hace quedar incrédulos, completamente cegados a la verdad de Dios. Vemos que cuando se es predicador del evangelio a una persona incrédula, el diablo hace e intenta todos los medios de hacer que aquel hombre, aquella mujer descrean la palabra de Dios. ¿Por qué hace eso? Porque él sabe que si él hace que el hombre y la mujer que le están predicando el evangelio y descree la palabra, él entonces tiene esa alma para él y se la va a ganar. Pero si el hombre llega entonces a convencerse que Dios existe y que Dios es real y verdadero, entonces él sabe que esa alma la perderá y la ganará el Señor. Por eso el diablo hace lo imposible, hace lo más que él puede hacer para hacer tropezar a las personas y ponerle incredulidad en su corazón. Es el Satanás obrando en la forma que él puede obrar como espíritu, introduciéndose dentro de otra persona y decir, no, vas a creer eso. No, eso es mentira. Dios no existe. Yo no he visto el primer resucitado, que Dios resucitó. No, yo no lo he visto. Entonces, son personas incrédulas que no conocen las verdades de Dios aquí reveladas. Pero vemos que Dios se le muestra al hombre es por revelación, que es fe. Dios no se conoce por otra parte, sino por fe. Ninguna otra manera, sino que el oír y creer la palabra de Dios. Es la fe la que lo va a decir usted quién es el Señor. Dios es invisible, Dios no se puede ver, pero los incrédulos quieren ver algo, quieren ver a Dios, pero Dios no se le presenta de esa manera al ser humano. Así que el diablo hace lo imposible entonces para hacer que la persona descrea. Y si vamos a un relato allí en la Biblia, vamos a Hechos capítulo 13, el versículo de 4 hasta el 12, vamos a leer un momentico allí. Y vemos un relato bíblico allí que nos dará una mejor idea, lo que es Satanás obrando, buscando tropiezo para que el hombre descrea en la palabra de Dios y así no puedan ser salvos. Y lo obtiene entonces el diablo, los tiene engañados completamente. Y Dios en este tiempo ha levantado entonces un ministerio con ese, podemos decir, ese poder potestativo de Dios para así hacer obrar al que el evangelio haga el efecto en los corazones de las vidas para que crean el evangelio verdadero, el evangelio real del fin del tiempo, el cual dice que se predicará por testimonio y luego vendrá el fin. Así que Dios está obrando con ministerios y dones en su iglesia para hacer entonces ese equipo, ese conjunto que va a llevar a esa iglesia a la perfección y a creer completamente a la verdad. Así como lo hizo ya en la iglesia primitiva, aquí lo está haciendo igual de la misma manera, pero ya en la forma de podemos decir, del fin de este mundo, llevando y con una prisa para que ya el tiempo es corto. Y dice allí entonces, en el relato hablando de esta semilla que cayó junto al camino, era para los incrédulos entonces cuando se sale la palabra y los incrédulos las descreen y no puede entonces el diablo hacer nada cuando Dios le da revelación a un hombre y la cree, entonces ya el diablo queda desarmado. Pero vamos a leer un momentico aquí como fue la iglesia ya primitiva. Vemos capítulo 13, dice: y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llama Níger, y Lucio Cireneo, y Manasés, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Eran 5 hombres, o sea, 5 ministerios que estaban allí,
evangelistas, o sea, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son 5 hombres que tienen un oficio, cada uno diferente, para llevar a ese pueblo a la verdad y mostrarle estas grandes verdades. Entonces dice, ministrando pues esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Era un ministerio que le entrega a estos hombres, a Saulo y a Bernabé. Entonces, habiendo ayunado y orando y puesto las manos encima de ellos, despidiéronlo. Y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Cipro. Ya entonces Dios los había enviado, el mismo Dios. Aquí fue el Espíritu Santo, aquí no fue Bernabé, ni Simón, ni Níger, ni Lucio, ni Manasé. No, fue el mismo Espíritu Santo que tomó a alguno de ellos y dijo, apártame a Saulo y a Bernabé para la obra esa del ministerio. Así que Dios entonces estaba enviando a estos hombres allí al ministerio a obrar el trabajo que Él quería que ellos hicieran. Y dice entonces que navegaron a Cipro, y versículo 5 dice, y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, y tenían también a Juan en el ministerio. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Panfo, hallaron un hombre, mago, falso profeta, judío, llamado Beelzebú. ¿Ve lo que nos faltan? Siempre lo atravesaba allí, los falsos profetas, falsos brujos y hechiceros y adivinos, toda esa cosa para que el diablo usa para hacer que la gente descrea la verdad de Dios. Dice el versículo 7, el cual estaban con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, mas le resistía Elimas, el encantador, que así se interpreta su nombre. ¿Ve? Procurando apartar de la fe al procónsul. Aquí estaba el diablo tratando de quitar, anular la verdad de Dios y que creyeran a la mentira. Este procónsul, porque era Sergio, el procónsul, pero Elimas, el cual era Jesús, el cual era el más falso profeta, tratando de que descreyera la palabra de Dios, le decía, no, eso es mentira, estos son unos, quizás le diría unos religiosos, estos son unos aleluyas, quizás estos son unos fanáticos, no vas a creer eso, es lo que quizás le decía a falso profeta, para que hacerlo apartar la mirada de Dios y no creyeran la verdad de Dios. Entonces dice el versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, que no veas el sol por tiempo. Y luego cayeron en él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujera por la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Allí estaba entonces una gran verdad abierta, dicha a este hombre, Sergio Paulo, y que era el procónsul, pero estaba el encantador, Elimas, allí resistiéndole para que descreyera la palabra y el diablo usándolo para que no viera esta gran verdad. Pero allí la verdad tiene que salir a la luz. Y no importa que se levante el infierno completo, cuando una verdad es dicha, no la puede quitar, no la puede apagar, porque no se puede poner una luz y ponerla abajo de la mesa, sino encima del candelero para que alumbre todos los que están en casa, es lo que dice la Biblia. Por eso que usted prende un favorito en medio de tantas tinieblas y ese favorito tiene que alumbrar bastante, porque es la luz de Dios cuando Dios alumbra al hombre que anda en tinieblas. Aquí este hombre estaba en tinieblas, pero
oyendo el evangelio que Pablo estaba predicando, no, que yo quiero oír ese evangelio que está predicando Pablo, dijo este procónsul. Pero el Elimas, ver Jesús, el profeta falso, se le resistía para que no oyera la palabra, para que no fuera convencido de la gran verdad de Dios y así fuera salvo. Por eso allí entonces, como dice la parábola, que los incrédulos, entonces Dios, el diablo, le pone esa mentira para que descrean la palabra y no sean salvos. Pero aquí este hombre prevaleció porque Dios sacó a la luz la verdad y el hombre vio la luz de Dios y se arrepintió allí y lo enamoró Dios con su palabra. Pero vemos entonces que la primera parte que cayó junto al camino es para los incrédulos. Quizás muchos de nosotros estamos en el tiempo pasado, estamos así, incrédulos completamente a la verdad de Dios. Pero Dios en su gracia y misericordia nos presentó esta gran verdad y nos abrió los ojos y podemos desatarnos del lazo del diablo que nos tenía amarrados, nos tenía encadenados en los vicios, los placeres de este mundo. Por eso, amados hermanos que me escuchan a esta hora, Dios entonces está soltando la palabra, la semilla está cayendo en diferentes lugares para ver qué tipo de tierra es usted. Así que el primer punto, el versículo 11 que leímos allí, el versículo 11, el cual Lucas capítulo 8, nos dice entonces qué significa esa semilla que cayó junto al camino, que vinieron las aves de los cielos y se la comieron y no pudo entonces producir nada, no pudo llevar fruto porque las aves se la comieron la semillita, el frutico el granito que iba a ser sembrado allí. Así es los incrédulos, cuando no cae la semilla, palabra, la simiente palabra cuando es soltada y la descree, entonces Satanás le ha ganado entonces terreno a la persona que descree la palabra de Dios. Así que usted, amado hermano que me escucha, entremos entonces en el próximo versículo, que es el versículo 12, y dice, para que vamos a la segunda fase de la parábola. Y dice, y los de junto al camino, estos son los que oyen, y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón, porque no crean y se salven. Bueno, este es el versículo, versículo 13, vamos a leer el versículo 13. Y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, mas estos no tienen raíces, que a tiempo creen y en el tiempo de la tentación se apartan. Este es la semilla que cayó junto a la piedra, allí, no junto al camino, sino en las piedras, en el pedregal. Esta es la segunda semilla y vemos allí que estos son entonces los que reciben, podemos decir, la palabra con gozo, quizás con alegría, pero al ser tentado por el diablo, se apartan de Dios, porque quizás se descuidaron, recibieron la palabra, se gozaron, se deleitaron en la palabra, allí disfrutaron un tiempecito en la iglesia, pero al ser tentado por el diablo y viniendo las luchas, la prueba, allí entonces se descuidan y se apartan de las cosas del Señor. Quizás podemos decirle que se descuidaron en la oración, se descuidaron en la lectura, se descuidaron y no se congregaron más o iban y a veces no iban, y así estaba entonces. Dios entonces esa semilla no produjo, no llevó fruto suficiente hasta que llega un momento entonces que el diablo los hace que se aparten completamente. Así que el secreto de congregarse allí entonces no les hace efecto, porque para ellos no es bueno congregarse. Aquí el Espíritu Santo está en todos los lugares y aquí en la casa yo medito en la palabra, leo un ratico y allí el Señor me conoce mis condiciones, lo que puede decir la gente. Pero la Biblia dice claramente que no dejando la congregación como muchos tienen por costumbre, más cuando vemos que aquel día se acerca. Entonces, cuando su fe es probada, allí entonces
el hombre es apartado porque no se ha fortalecido en las cosas del Señor, no ha orado, no ha buscado al Señor en el secreto, el cual el Señor dice que lo busquemos en el secreto, que busquemos las cosas de Dios allí en nuestra cámara secreta y para que Él nos fortalezca cada día más y tengamos fundamento, una base sólida en la palabra de Dios. Pero esto, que como cayeron allí en el Pedregales, allí no tiene mucha tierra. Sí, nació la semillita, pero como no tiene humedad, entonces se seca con el sol y allí muere. Entonces son los que vienen la tentación, las luchas, las pruebas y dicen que va, yo no aguanto esto, no soporto esta. Yo pensaba que el evangelio era más fácil, pero no, el evangelio es un poco difícil. Claro que sí es difícil, el Señor no nos puso un camino, mostró un camino de rosas, sino Él dijo que llevaran la cruz y lo siguiéramos a Él. Así que Dios entonces le muestra la verdad al hombre y a la mujer para que le sigan, pero Él no les miente. Él no dice que va a ser fácil caminar, no, tiene que ser luchado, porque el diablo quiere que usted no crea la palabra de Dios, que la descrea para Él entonces llevárselo al infierno. Eso es lo que quiere Él, llevarse a toda la humanidad al infierno, a la perdición. Pero Dios en su gracia y misericordia está hablando y soltando la palabra alrededor del mundo para que el hombre capte y busque entonces a Dios en su promesa que tiene para cada uno de nosotros. Así entonces cuando viene la lucha, cuando el hombre aquí es tentado y probado por Satanás que viene allí a lucharlo y le pone dificultades y por diferentes luchas, entonces el hombre se aparta. No fue temporal, podemos decirlo así, este creyente. Fue un creyente tibio allí, formal, que estaba allí, pero no agarró fundamento. Y entonces viene la lucha y se sale de la iglesia. Me voy más bien porque no aguanto estas pruebas, no aguanto estas luchas que si me miran feo, que si no me tiene compañerismo los hermanos conmigo, que si el pastor no me visita y todas estas cosas que puede traer un creyente al diablo a su mente para que apartarlo de la comunión con los santos allí en luz. Por eso vamos a Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, veamos lo que dice Santiago allí. Cuando el hombre y la mujer es probado, es allí tentado por Satanás, porque el que tienta es Satanás, Dios no tienta a nadie, sino el Señor dice que somos tentados de nuestra propia concupiscencia, porque nosotros mismos damos ese libre albedrío para escoger si lo hacemos o no lo hacemos. Entonces somos tentados por nosotros mismos, nuestros propios deseos. Dice allí en el capítulo 1 del versículo 2 y 3, dice de Santiago 1, sabiendo que el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. ¿Ve? Entonces, Dios con cada prueba que le trae a usted o lucha, entonces Dios le está probando, sacándole provecho a todas estas cosas, porque Dios lo que quiere a nosotros es que forjarnos un carácter, que tengamos templanza, dominio propio, allí paciencia para con Dios, para obtener lo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Pero ¿cómo obra la paciencia en nosotros? Si no vienen luchas, pruebas, dificultades, pues no va a poder probar esas dificultades que vengan hacia nosotros. Por eso dice el versículo 12, bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Así que usted como hombre y mujer creyentes de la palabra, no se preocupe cuando sea vituperado por la gente, por causa del evangelio. No, el Señor dijo, bienaventurado cuando os vituperaren y dijeran toda cosa mala en mi nombre, mintiendo. Gozaos y alegraos que vuestra redención está cerca, dice el Señor. Así que vuestro galardón es grande en los cielos. Así que Dios en su grande gracia y misericordia
nos da juntamente con la prueba, nos da la salida para soportar cada una de ellas. Y es para que así forjar un carácter en cada uno de nosotros como sus hijos, como esa semilla predestinada que fue sembrada allá en el principio. Lo sabemos que el diablo también hizo esa siembra allá también en el principio y la vemos hoy en día alrededor del mundo, pero Dios está diciendo estas cosas, hablándole a las personas, a sus hijos y diciéndole las cosas que no conocen para que las conozcan y puedan despertar a la realidad de lo que es Dios en su misericordia. Así que vemos entonces esta segunda parte, la que cayó en pedregales, que cuando vino la prueba, vino la lucha y fueron probados, entonces se apartaron de la iglesia y ya no asistieron más a la congregación porque las pruebas los sacaron. Entonces eran creyentes entonces temporales, porque cuando vino entonces esa prueba y fueron probados por la palabra, allí entonces no, ¿qué va? Dijeron no podemos, no resistimos porque el pastor la tiene agarrada conmigo, quizás decían. Cada vez me echa en cara que si yo pequé, que si yo hice esto, que si yo hice lo otro, pero si el que sabe todas las cosas de tu vida quizás es el Señor, y el Señor le pone la palabra al predicador para que diga, corrígete, hiciste mal, arrepiéntete, y tú te ves reflejada allí en lo que está diciendo el pastor, es por la misericordia de Dios entonces, que te está hablando Dios a través del pastor, del ministro que te está hablando allí para que te arrepientes y te alinees con Dios y puedas entonces ser salvo y no entrar en la condenación que el diablo quiere que esté. Por eso cuando sea exhortado, sea disciplinado, gózate y alégrate, es lo que dice el Señor, para que entonces seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Así que Dios en su gracia te corrige de muchas maneras. Así nuestro Padre Celestial, como fue el Señor Jesús, fue corregido, fue disciplinado como hijo. Y Él no vino en pecado. Él dice que Él vino sin pecado aquí a la tierra, porque Él fue nacido, no por el sexo como nacimos nosotros, que nacimos nosotros en pecado, seres humanos. Pero Dios fue la obra y gracia del Espíritu Santo. Fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Y no hubo concesión de papá y mamá, así como tuvimos nosotros. Así que Él vino sin pecado aquí a la tierra, pero en semejanza de carne de pecado, dice la Biblia, porque fue un hombre igual que nosotros. Fue nuestro hermano mayor, el Señor Jesús. Y Él fue probado, sí, Él fue probado. Fue probado en todo, dice la Escritura. Por eso, si vamos allí a Hebreos, usted verá lo que el Señor dice allí, cuando fue probado en todas estas cosas. Dice allí Hebreos capítulo 5, en el versículo 7 dice, el cual en los días de su carne, o sea, cuando Él estuvo aquí sobre la tierra vestido de carne como hombre, en el día de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Ves? Allí estaba Él como ser humano orándole al Señor, rogándole, suplicándole con gran clamor, dice la Biblia, y lágrimas, imagínense, un ruego tremendo que tenía el Señor allí cuando la hora era venida, cuando Él tenía que pasar por allí, por la crucifixión. Cuando Él estaba allí en el huerto del Getsemaní, orándole al Señor solo allí, porque los discípulos habían quedado dormidos, y Él estaba allí llorando y clamándole y rogándole al Señor, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. O sea, en otras palabras, si es posible, Señor, será necesario que yo vaya a la cruz y muera allí. Y Él le dijo, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino como tú, hágase tu voluntad. Allí estaba entonces el Señor clamando y suplicándole al que le podía librar de la muerte. ¿A quién? Al Espíritu Santo, que era su Padre. Acuérdese que no crea que Dios son dos o tres, como dicen muchos hermanos, no. Era uno, pero resulta que el Padre era el Espíritu Santo, así como usted, Juana, María. No, usted está allí, es Juan y María, pero el que está dentro de usted, que es el Espíritu Santo, es el que la hace hacer las cosas correctamente. No, entonces no quiere decir que son dos o tres personas, no. Usted es Juana y usted es Pedro, usted es María, pero es una persona, no son dos ni tres. Así que aquí el Señor estaba
rogándole al Espíritu Santo, su Padre, el que lo había engendrado, que si era posible pasar aquella copa, pero que no se hiciera su voluntad, con ruegos, súplica, con gran clamor y lágrimas, pidiéndole a aquel que podía librarle de la muerte. Y dice la Biblia, y fue oído por su reverencial miedo, o sea, su reverencial temor que él tenía al Señor. Y dice, aunque era hijo, imagínense, aunque era hijo, por lo que aprendió, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, tuvo que pasar ese proceso de vituperio, de lucha, conflicto y el sufrimiento allí en la cruz como hijo. Pero dice allí el versículo 9, y consumado vino a ser causa de eterna salvación, o sea, una salud a todos los que le obedecen. O sea que usted y yo estamos llamados, no vamos a ser excepto de si venimos a luchas, pruebas, conflictos, como padeció el Señor, tenemos que pasarla y aceptarla según el Señor nos tiene para cada uno determinada, aunque unos pasan más luchas que otros, pero no estamos exceptos de todas estas cosas que el Señor pasó como ejemplo que nos dejó allí en las Escrituras. Si Él pasó por todo esto, nosotros, ¿qué de nosotros? Podemos entonces pensar, Señor, ayúdanos, Señor, si he de pasar por alguna lucha, algún problema, algún conflicto, ayúdame para soportarlo, Señor, como tú lo soportaste allá. Y allí dice entonces la Biblia que aquel clamor que tenía el Señor con lloro, lágrimas, y allí dice que fue oído por su reverencial temor. Aquel ser, Dios Todopoderoso, dice que inmediatamente le mandó ángeles allí para confortarlo, y ahora sí, cuando se sintió confortado de los ángeles que le mandó el Señor para ayudarle, y ahora sí dijo, ahora sí estoy listo, voy a pasar la prueba porque a esto vine. Era morir por usted y por mí allá en la cruz del Calvario. Entonces vemos entonces estas dos partes, el cual junto al camino y junto a la piedra que cayó la otra semilla. Pero el otro son para el primero para los incrédulos. Esto podemos decirlo que creyeron, pero luego se apartaron. Ahora vamos a ver entonces la tercera parte, el cual vamos al versículo 14. Dice allí, y las que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron más yéndose son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida, y no llevan fruto. Vemos aquí entonces que son los que cayeron entonces junto a las espinas, a los abrojos, allí donde cayó esto. Son los que oyen la palabra y la reciben con gozo y alegría, pero el afán de la vida, imagínense, el trabajo, la familia, los placeres del mundo y las riquezas lo hacen entonces perder el camino y se apartan de ella. Entonces, cada una de las cosas que vemos en estos relatos, aquí está la tercera, que aquí es aquellos lo reciben con alegría, gozo y se mantienen allí en la iglesia gozosos y deleitándose en la palabra de Dios, congregándose, pero llega el momento que el afán de la vida, el trabajo, quizás se dedica mucho al trabajo y dice, no, ¿por qué no viniste el domingo al culto? Le preguntan los hermanos, no, porque tuve mucho trabajo y salí muy cansado y no pude irme porque tenía como malestar en el cuerpo de tanto trabajar. Entonces, son los afanes de la vida que hacen perder entonces el blanco, el cual Dios quiere que nos busquemos a Él primeramente, que Él nos dará todas las cosas. Ahora, el segundo, por ejemplo, vemos aquí, que es la tercera parte de esta semilla que cayó en los abrojos, en las espinas. Allí son los afanes de este mundo, los placeres, los deleites que el mundo ofrece para quitar entonces la visión al hombre espiritual y sean
caminando correctamente en la voluntad perfecta y agradable del Señor. Quizás entonces le pregunta a otro, por ejemplo, pero hermano, ¿y por qué no? Es que me llegó una familia de visita y tuve que quedarme entonces para atenderla y por eso que falté al culto. ¿Ve? Entonces van apartando así la mirada del Señor y poco a poco van perdiendo la visión y ponen primeramente entonces la familia, el trabajo y no hacen la voluntad del Padre Celestial. Y otros, por ejemplo, quizás que, ¿por qué no viniste? No, porque compré un carro que el Señor me regaló, imagínense, un carro que el Señor me regaló y me fui a pasear con la familia para la playa o para el río, por ahí a gozar y deleitarme de lo que Dios ha hecho para mí, lo que Dios hizo al mundo y que eso disfrutarlo, y porque eso lo hizo para la tierra, lo hizo para el hombre. Cosas que quizás el hombre se pone en idea y pensar, cosas que son una realidad, porque Dios hizo todas esas cosas para que las deleitara, pero cada uno en su debido tiempo y cada cosa en su lugar. Ahora, dejando el culto, dejando a Dios esperando en la iglesia, porque Él se fue entonces a deleitarse y disfrutar entonces a un paseo con su familia a X parte, porque quería entonces probar el carro que supuestamente el Señor le había regalado y vamos a entonces que el Señor lo puede esperar un ratico allá, que un domingo no quiere decir nada, 2 domingos no quiere decir nada, que me voy a perder por eso es lo que dice la gente. Otro es los placeres de esta vida, o sea, las riquezas, que él pone la mirada en las riquezas y aparte entonces la mirada de lo más principal, que es las cosas del Señor. Y buscan el afán de hacer plata, dinero para allá, dinero para acá, y no hacen lo primordial, que es buscar el reino de Dios y su justicia, que los demás será dado por añadidura. Vemos aquí Mateo capítulo, o vamos a 1 Timoteo 6:8, lo que dice. 1 Timoteo, capítulo 6, y versículos 8 y 10, leemos allí, para que usted vea lo que dice Timoteo allí, hablando de las riquezas, de las cosas que el hombre pone primero antes que las cosas del Señor. Dice allí en versículo 8 del capítulo 6 de 1 Timoteo. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Allí está entonces lo que es la codicia, lo que es el afán a la riqueza de este mundo, a las cosas que este mundo nos ofrece. Sabemos que este mundo está puesto en maldad y que el Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. El que se descuida lo devora, porque eso es lo que dice, buscando a quien devorar. Pero el que se descuida, que ese diablo lo va a devorar. Pero el que está afanado al mundo, agarrado y pensando las cosas del mundo, ahí entonces va a fallar amargamente, porque está buscando riquezas, que esto se va a quemar aquí en la tierra. Y quizá usted se afane en su hogar, que si tengo que obtener esto, tengo lo otro, pero llega el momento que hasta aquí, dice Señor, ahora tienes que dar cuenta de lo que yo te he dado. Por eso, amados hermanos y amigos que me escuchan, es tan importante entonces buscar entonces el reino de Dios y su justicia, y Dios entonces nos dará todo por añadidura. Y una de las cosas que el Señor lo dice claramente allí en Mateo 6:25, si busca conmigo Mateo 6:25, el Señor lo dice allí claramente, lo que es el afán, que no nos afanemos de tantas cosas de esta vida, porque el afán lo que trae es problemas, trae luchas, conflictos, pero no le va a dejar nada, sino cansancio.
Por eso allí dice Mateo 6, versículo 25, dice, por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni allegan en alfolí, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Ve lo que dice el Señor. O sea, si Él alimenta a las aves que no trabajan, no almacenan alimentos, y Él la alimenta a diario, cada vez le pasa su comida a su tiempo, ¿cuánto más vosotros que sois hijos del Señor? Así no te afanes, no te preocupes qué vas a comer, qué vas a vestir, porque cada día trae su afán, cada día trae su lucha, cada día trae su conflicto. Ahora, usted con los problemas que sea que tenga hoy, dice, cónchale, mañana tengo que hacer esto, mañana tengo que... entonces, no duerme tranquilo. Y entonces, lo que le trae dificultad a su cuerpo, se enferma por pensando qué va a hacer mañana, qué es lo que va a hacer usted, y que o va a trabajar o va a obtener. Entonces, con ese pensamiento, usted lo que va a hacer es enfermarse. Por eso el Señor dice, no te afanes el día de mañana que va a traer, porque cada día trae su afán, algo diferente. Y Dios te permite vivir el día de mañana, Dios te va a ayudar igualmente a salir de lo que tienes que hacer mañana. Pero vive el día que estás viviendo, el día de hoy. El día de mañana es incierto, no sabes qué va a hacer. Por eso el Señor dice, no te afanes. Eso es la tercera semilla que cayó allí entonces en el espino, y se las ahogaron el afán, las riquezas, los pasatiempos de este mundo, y entonces se apartaron del Señor. Permiso. Vemos entonces la tercera parte allí, lo que es el afán. Y si vamos allí, por ejemplo, vemos un relato, el cual fue el Señor Jesús cuando visitó el hogar de Marta. Y Marta tenía una hermana llamada María. Y allí el Señor Jesús se fue y les puso a predicarles allí en la casa de Marta. Y María, como una creyente, una mujer que tenía hambre y sed de la palabra, se le puso allí a un ladito al Señor Jesús, a oír y a meditar la palabra que el Señor le estaba diciendo allí, hablándole a ella. Pero Marta, su hermana, estaba en las cosas de la cocina, quizás preparando los alimentos, la leña para cocinar y todas estas cosas, y afanada allí. Y cuando ella ve que ya está sola y María está al lado del Señor, y le dice, Señor, le dice Marta, Señor, no tienes cuidado de mí que Marta no me quiere ayudar. O sea, que le dijera que la ayudara. Y el Señor le dice, Marta, Marta, estás muy afanada, le dice. Estás muy afanada. Más te digo que a María agarró la mejor parte, el cual no le será quitada. O sea que ella, la parte que María había escogido, era la parte mejor, la parte principal, que era oír la palabra, estar atento a la voz del Señor allí, y ella no se afanó a las cosas de la cocina o a las cosas del hogar, que limpiando para allá, recogiendo peroles por aquí, no, ella estaba atenta a la voz de Dios. Así te dice a ti en esta tarde, amado amigo y hermano que me escucha, usted es atento a la voz del Señor y mire que el Señor lo que le quiere decir, y que aprenda y conozca las cosas que usted no conocía. Por eso allí estaba Marta, entonces, Señor, ayúdale a María que me ayude. Y le digo, no, ella escogió la mejor parte, dijo el Señor, la cual no le será quitada. ¿Por qué? Porque Marta estaba afanada, pero María estaba allí pendiente, atenta a la voz de Dios, el cual aquí hay muchas Marías, quizás hoy oyendo este programa, que esté atento a la voz de Dios. Así que vamos entonces pasamos a la tercera, vamos a la cuarta semilla. Dice allí entonces, la cuarta semilla, dice, en el versículo, Lucas capítulo 8, versículo 15, dice, mas la que en buena tierra, estos son los que con gozo bueno
y rectos retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. Allí está entonces, estos son los que cayó entonces en buena tierra, la cuarta semilla entonces. Son los que representan, podemos decirlo así, los que representan a los hijos del reino, los hijos de Dios, los fieles que reciben la palabra y la reverencian, la ven allí con alegría en su corazón recto, con fe de Dios en sus corazones y dándose cumplimiento al Señor en todas las cosas. Le obedecen su palabra. Son los hombres que están allí, hay las mujeres que están atentas, así como María, para oír la palabra y captarla, y así entonces, o que Dios obre en cada uno de ellos. Dios entonces obra en cada una de estas semillas que Él lanzó allí en el principio, y allí entonces hoy en día está la misma forma, Dios hablando su simiente palabra, y alrededor del mundo sale la palabra y Dios hace la obra, le da crecimiento cuando le pega la luz del Evangelio, la luz de la palabra, y ese sol resplandeciente, el cual es el sol de justicia, el mismo Señor Jesucristo, y esa palabra brota para vida eterna. A estos son entonces los que reciben esa palabra, los fieles de los hijos del reino de Dios, reciben la palabra y perseveran en ella, en la fe de Dios, con un corazón recto, dado completamente al Señor. Allí entonces vemos cada una de estas 4 semillas que soltó. Una cayó junto al camino, uno cayó en pedregales, uno cayó en abrojos o espinas y otro cayó en buena tierra. 4 lugares, el cual Dios explicó, el Señor explicó a sus discípulos y nos explica a nosotros en este tiempo para que entendamos esas 4 posiciones y nos examinamos nosotros mismos. Ahora vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, veamos una parte allí, lo que el Señor dice de esta semilla que cae en buena tierra. Capítulo 6 de Romanos, el versículo 22, leemos del versículo 21. Dice allí: ¿qué fruto pues tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. O sea, hablando del viejo hombre, hablando del pasado, el cual usted estaba sumergido en el pecado, y dice, ¿qué fruto te dejó aquello que se avergonzaba? Y que el fin de ella era la muerte. Versículo 22. Mas ahora, librado del pecado y hecho siervo a Dios, tenéis por vuestra fruto la santificación y por el fin de la vida, por fin la vida eterna. Allí entonces, allá está lo que era usted al principio, sumergido en el pecado, que el camino era muerte, pero el de este lado, recibiendo la palabra con alegría, con corazón recto en su corazón, el fin entonces es la vida eterna. Pasó de muerte a vida. ¿No dice Romanos 8 que allí que ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús? No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted tiene entonces que andar en el Espíritu de Dios, entonces allí entonces pasa de un lugar a otro, de muerte a vida. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que estos son los que cayó, la semilla cayó en buena tierra. Efesios capítulo 5. Veamos, siguiendo una escritura allí, para que veamos estas grandes verdades que Dios tiene para cada uno de nosotros, hablando del que cayó en buena tierra. Efesios capítulo 5, el versículo, podemos leerlo, el versículo 8 y 10, 2 versículos allí, y dice así: porque en otro tiempo eras tinieblas,
mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad y justicia y verdad, y aprobando lo que es agradable al Señor. ¿Ves? Dando un buen fruto agradable al Señor, haciendo lo que al Señor le agrada, haciendo lo que al Señor le gusta que usted haga como hijo e hija aquí sobre la tierra, dando un fruto digno de arrepentimiento. Efesios capítulo 1, igualmente en Efesios, pero baje la página ya al principio. Efesios capítulo 1, el versículo 11 al 13, dice allí: en él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperábamos en Cristo, en el cual esperaste también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Allí están entonces las grandes verdades del evangelio de Dios para este tiempo. Esas 4 semillas que cayeron en diferentes lugares, allí están obrando cada una de ellas conforme a lo que Dios la envió. Dios envía su palabra para aquí, así caiga entonces en la tierra de su corazón, porque aquí la tierra es el corazón, mi hermano que me escucha y amigo, es el corazón suyo, en la disposición el cual puede estar para recibir lo que Dios le quiere enviar, lo que Dios quiere darle a conocer. Si usted la recibe con gozo, alegría, con corazón recto, bueno, allí entonces ve la diferencia que hace allí, el efecto que hace lo que hemos leído allí. Pero si vemos también el efecto que hace las primeras que recibieron, lo que cayó en las piedras, que cayó en el camino, que cayó en el abrojo, cada uno tiene su diferente efecto. Por eso, la pregunta que podemos hacerle, amados hermanos y amigos que me escuchan en esta hora, ¿qué tipo de tierra es usted? ¿Cómo es el examen que usted debería hacerse en esta tarde que me estás oyendo esta palabra que Dios está soltando para usted, para que se haga un examen exhaustivo allí en su corazón y vea qué tipo de tierra hay allí cuando la palabra sale? ¿Qué efecto hace en usted? ¿Qué tipo de tierra? ¿Tierra mala? ¿Tierra pedregosa? ¿Tierra con espino? ¿O tierra buena? Son esas 4 tipos de tierra que puede haber allí, conforme dice la palabra, conforme a la parábola que Dios ha dicho, que les demostró a los discípulos que es la semilla. La semilla es la simiente palabra que se habla, que Dios habla y esa palabra tiene que hacer un efecto allí en su corazón, como tierra que usted está allí oyendo esta palabra. Si usted es buena tierra, mire todos los beneficios que Dios tiene para usted. Ha pasado de muerte a vida, más cuando oíste la palabra, dice en Efesios 1, más oyendo la palabra, que allí entonces fuiste sellado con el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado que es de la promesa. Pero tiene que entonces tener unos requisitos, unos pasos que Dios quiere que usted sepa y entienda, que haciendo los pasos, Dios le va a dar entonces esa gran promesa que te va a obtener la vida eterna. Pero vemos entonces que el Señor, como ese sembrador, ese jefe, ese hombre que salió con la semilla y tiró la semilla allí en la tierra y cayeron cada uno en sus posiciones, ahora estamos en el tiempo de la cosecha. Este es el tiempo del fin en el cual estamos viviendo, que el Señor ya no está sembrando. Déjeme decirle que Dios no está sembrando en este tiempo a hijos. No, ya la siembra Él ya la hizo. No podemos caer o decirle una mentira a las personas que decirle
el Señor inscribe, por ejemplo, esta persona que se arrepintió, inscríbelo en el libro de la vida. No, Él ya lo inscribió desde el principio. Desde antes de la fundación del mundo, Dios escribió a cada hijo suyo que van a responder a la voz de Dios, que van a responder al llamado, a la palabra que Él está lanzando alrededor del mundo, girando alrededor de todo el mundo, todo el globo terráqueo, para que esa palabra haga el efecto y aquel trigo que estaba sembrado desde el principio va entonces a saltar para vida eterna cuando le pegue la luz de la palabra, el agua del evangelio, el cual se está predicando a diestra y siniestra alrededor del mundo. Y Dios entonces va a cosechar, cuando haga esa brote para vida, Dios va a cosechar entonces ese trigo, llevarlo, recogerlo al alfolí, y la paja, que es los enemigos, que el diablo le quiso entonces poner tropiezo a la gente para que descrean la palabra de Dios y son incrédulos a la palabra. Entonces, esos son, como la Biblia dice, la cizaña, que será atada en manojo y llevarla entonces a la quema. Pero en esta tarde, amado amigo que me escucha en esta hora, aquí no hay cizaña, lo que están oyendo la palabra. Aquí hay trigos que están oyendo esa palabra y van a brotar y van a responder a la voz de Dios. Por eso el Señor dijo claramente, hablando de lo que es la vid, una mata de uva y los fruticos. Él dijo, si permanecieses en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Entonces el Señor está llamándose a permanecer en Él. Está llamando que seamos entonces allí, estemos en la vid, porque si yo como la vid, dice el Señor, soy la vid verdadera, y todo pámpano que no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Dios entonces está llamando que permanezcamos como esa simiente viva, ese trigo puro de la palabra, que que permanezcamos en Él, para que Él entonces pueda recogernos. Vendrá, dice la Biblia, que mandará a sus ángeles, los segadores, y recogerá entonces el fruto al alfolí, y la paja será llevada entonces en manojo para la quema. Dios está llamando entonces a sus hijos que un día de esto levantaremos vuelas como águilas y irnos entonces a la eternidad con Él. Cuando Él venga en la nube, desciende en la nube y venga, le diga esa palabra, sube acá. Pero ¿cómo va a subir usted acá si no está preparado, si no está alineado con la palabra de Dios para que sea fortalecido? Como le dimos, muchos se apartaron porque no estaban orando, no estaban haciendo los requisitos que Dios exigía, y entonces vinieron esas pruebitas, esas luchitas, y fueron sacados entonces de la iglesia, o fueron apartados por sí mismos, porque todos se apartaron por sí mismos. El diablo les metió cizaña, les metió mentira, porque él lo que vino, él es el padre de mentira. Vino a traer entonces discordia entre la familia y todas las cosas, y entonces no aguantó la lucha y se fue de la iglesia. No quiero ser más evangélico. Sí, usted me ha dicho que es la verdad. No sea evangélico, porque aquí el evangélico no va. Aquí son los hijos de Dios, los cristianos, porque un cristiano significa tener la vida de Dios en su corazón. Y por eso, para obtener la vida de Dios, tiene entonces que pasar por un proceso, el cual Dios se lo ha dicho en su palabra, que es arrepentirse primeramente, justificarlo de sus pecados, limpiarlo completamente y así santificarlo. Y luego viene el bautismo del Espíritu Santo. 3 procesos que tienen que pasar para ser entonces hombre y mujer, hijas de Dios, del Dios Altísimo aquí sobre la tierra. Y darle entonces a conocer al mundo que usted, como un creyente de la palabra, como un genuino hijo de Dios, un trigo, aquí en la tierra va a representar a ese Dios grande y poderoso, el cual es Jesucristo. Por eso él dijo allí en Hechos 2:38, Pedro le dijo a la gente allí, claramente el mensaje,
Arrepentíos y bauticen cada uno de vosotros para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, que se bauticen en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es el nombre del Dios Padre Todopoderoso, el cual usted va a tener entonces la promesa de vida, de pasar de muerte a vida, pero si hace y llena los requisitos como trigo. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Oremos. Señor y Dios y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Señor Jesús, primeramente por cada una de las palabras, Señor, que nos has permitido, Señor, dar, Señor, y que las vidas que las reciben, Padre Santo, que lo reciban con gozo, alegría, y que permanezcan para siempre allí, Señor, como buena tierra, Padre eterno, sabiendo, Señor Jesús, que un día de esto, Señor, usted llegará, Padre Santo, y dirá, sube acá, Padre eterno, pero que permite, Señor, que cada una de las vidas, Señor, nosotros estemos, Señor, aparejados, Señor, estemos limpios, dispuestos, Señor, a recibirte, Señor, a ti encontrarnos contigo en el aire, Padre mío. Mientras esa hora llega, Señor Jesús, ayúdanos, Señor, a proseguir adelante, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor, cada día, Señor, más obediente a tu palabra, Padre Santo. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te pido, Señor, por cada una de las vidas, Señor, que estuvieron atentos a la voz, Señor Jesús, que sea usted, Señor, dándole, Señor, a conocer esas cosas que no conocían, Padre eterno, para que ellos puedan también ser beneficiados, Señor, con tu palabra, que la simiente predestinada, la semilla, Señor, que tú sembraste allá en el principio, Señor Jesús. Padre eterno, te pido que los ayudes, Señor. Dale revelación, Señor, por tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, a cada uno de ellos, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendice igualmente, Señor, cada vida, Señor, cada necesidad, Señor, que esté, Señor, alrededor de ellos, Señor, que sea usted, Señor, proveyéndole, Señor Jesús, como usted solamente sabe proveer, Señor, porque usted es Jehová nuestro Salvador, Señor Jesús. Usted es su palabra y su palabra no puede caer a tierra, Señor, porque usted no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentir, Señor. Usted lo dijo y así tiene que ser, Padre Santo. Así como usted dijo que toda enfermedad, Señor, que usted la había llevado allí en la cruz del Calvario. Así que cada una de las vidas, Señor, cada necesidad, Señor, de malestar, Señor, achaque en su cuerpo, Señor, reprendemos todo espíritu de enfermedad en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque por tu llaga fuimos nosotros curados. Para gloria te lo pido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que reciban con gozo y con alegría esta palabra. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.